Buenas tardes, jóvenes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, saludos, ¿cómo están? Buenas Bien, tardes. por dicho. Hola, Buenas, profe. hola, saludos. Eh, bueno, vamos a continuar con el material. Finalmente hoy arribamos al concepto de entropía, ¿verdad? Que hemos venido manipulando sin profundizar, digamos, en el significado, ¿verdad? En las implicaciones que tiene eh, con el primer principio de la termodinámica y con el concepto de calor, ¿verdad? Hasta el momento lo que hemos hecho es dividir entre T, ¿verdad? Simplemente para convertir ese diferencial en exacto. Eh, así que, pues, si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar de una vez. Quería hacer un comentario del capítulo 7. Capítulo 7, pues, tiene algunos detalles teóricos importantes. De hecho, está dentro de los temas, ¿verdad? Que están en la carta del estudiante. Pero, pues, el capítulo 7 es, digamos, que los detalles son más matemáticos, ¿verdad? Y presenta algunos axiomas que, si bien son importantes, ¿verdad? Pues los voy a comentar únicamente para tratar de relacionar esto con el tema del capítulo 7 con lo que vamos a ver ahora, que es la entropía. Eh, digamos, la idea principal del capítulo 7 es una teoría que se llama la teoría de Kara-Teodori. La teoría de Kara-Teodori, Kara-Teodori es un matemático, fue un matemático alemán que pues axiomatizó, por decirlo de alguna manera, o intentó axiomatizar la termodinámica, ¿verdad? Lo que pasa es que la llevó a un nivel matemático tan abstracto que pues hoy en día el interés en esa teoría prácticamente es para un matemático. Es decir, para alguien que le interese trabajar con ecuaciones diferenciales y todo esto de hipersuperficies y cosas de ese tipo, ¿verdad? Eh, es importante en termodinámica, ¿verdad? Porque él aclara algunos, digamos, huecos que habían por ahí, digámoslo así, algunos baches, ¿verdad? En la termodinámica, pero desde el punto de vista de la formalidad de la teoría. Es decir, la teoría el trabajo de Kara-Teodori no aporta información sobre la evidencia experimental. Es decir, a él le interesaba más formalizar el aparato matemático. Entonces, el trabajo de Kara-Teodori, pues algunos físicos lo consideran eh, que sobra. Es decir, que sobra en el sentido de que con el primer y segundo principio es suficiente. Es decir, basta y sobra para desarrollar la termodinámica clásica. Sin embargo, Kara-Teodori se fue un poco más adelante, es decir, comenzó a postular varios axiomas, ¿verdad? Y uno de ellos, pues, es el factor integrante, ¿verdad? Lo que ya Clausius había presentado en finales del siglo XIX, pues él en el siglo XX intenta, vamos a decir, escribirlo de una forma más general. Es decir, para Clausius el factor integrante era 1 sobre t, que hacía que convertía, que era el que hacía posible que un diferencial inexacto se hiciera exacto, ¿verdad? Y esa T era la temperatura, y esa temperatura no era función de nada más. O sea, esa temperatura no dependía a su vez del volumen o de la presión, sino que se consideraba una variable fija. ¿De acuerdo? Kara-Teodori pues se pregunta, bueno, ¿qué pasa si la temperatura no es una variable fija? ¿Qué forma tendría el factor integrante? Entonces, él lo que hizo fue una generalización en esa teoría de cómo escribir el factor integrante. Bueno, esa fue una de las cosas que hizo, no solo eso, ¿verdad? Pero una forma fue esa. Entonces, él escribe parte de lo que él llama una hipersuperficie, ¿verdad? Que depende de cierto número de coordenadas. Yo aquí puse 3, pero es decir, pueden haber más coordenadas. Esa T que está ahí, estoy siguiendo la anotación del libro, no tiene nada que ver con tiempo, ¿verdad? Recuerden que el tiempo nunca va a ser una variable en termodinámica, ¿verdad? Entonces esa T es cualquier coordenada, pero no es tiempo. Ok, puede ser, no sé, podría ser una temperatura, pero también podría ser presión, volumen en un sistema hidrostático, pero puede ser otra variable, dependiendo del sistema termodinámico. Eh, y esa superficie, la particularidad que tiene, matemáticamente hablando, es que es una constante.
¿De acuerdo? Entonces, con eso, él construye una teoría, y aquí estoy solo dando los detalles, ¿verdad? No me estoy metiendo en la parte matemática, simplemente es para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Así que el capítulo 7 tampoco nos vamos a meter mucho ahí. Yo siempre lo pongo porque quiero justificar la existencia del factor integrante, ¿verdad? Esa es la razón. Pero entonces, pues, Caratteori, él ve el diferencial inexacto de Q como un lambda de sigma, o sea, un diferencial de esa, digamos, esa superficie. ¿Ok? Y uno sobre lambda, no lambda, sino uno sobre lambda es el factor integrante. Hasta ahí todo bien, porque está de acuerdo con, digamos, con las ideas de Clausius. La parte nueva es cuando él decide escribir ese lambda como un producto de funciones. O sea, una función de esta primera variable, de esa secuencia, ¿verdad? De variables, multiplicada por una función que depende a su vez de la superficie. Es decir, como les digo, matemáticamente él se metió mucho ahí, ¿verdad? Así que si a alguien le interesa esta parte, pues hay artículos de esto, ¿verdad? Pero, nuevamente, ¿verdad? Es ya muy formal, matemáticamente hablando. Y a eso esos productos, cuando uno tiene un producto de variables que a su vez dependen de otras, es muy común en física, ¿verdad? Eso se le llaman ansatz y son comunes, ¿verdad? Se proponen, son proposiciones de producto, así se llaman, para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces él procede por ahí, es decir, él dice voy a proponer un ansatz y ese ansatz tiene que ser este lambda y el recíproco de ese lambda tiene que ser el factor integral. O sea, él lo que hizo fue que construyó una teoría matemática que cuadrara o que, vamos a decir, que calzara con lo que ya se sabía que era cierto experimentalmente. Ok, entonces, digamos, la idea nueva de Caratteori es que el factor integrante puede ser a su vez función de otras variables. Esa es la idea nueva, que es lo que estamos escribiendo aquí. Ok, perdón, aquí. Ok. Es decir, no sé, podría ser que haya una variable que a su vez dependa del volumen, ¿verdad? De la presión, no sé, pero entonces habría que ver, es decir, dónde ese factor integrante se puede utilizar, ¿verdad? En qué ecuación diferencial, vamos a decirlo así, se puede utilizar ese cambio de variable para que esa ecuación nos lleve a algún sistema físico conocido, ¿ok? Entonces, ¿cómo resolvemos el dilema entre Clausius y Caratteori? Es decir, eh, ¿quién tiene la razón? No, los dos aportaron ideas importantes. Lo que pasa es que Caratteori se fue muy adelante con la parte matemática, ¿verdad? Y entonces él lo vio más general. Ok, Clausius, pues simplemente hizo uno sobre t y ahí terminó el asunto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora en el capítulo 8. Es decir, cada vez que queramos hacer ese diferencial exacto, ¿verdad? Para encontrar el ds, pues simplemente dividimos entre t. ¿Okay? Entonces no vamos a tener un factor integrante que dependa a su vez de otras variables. Pero pues les quería comentar esto porque está la posibilidad de que haya un sistema, ¿verdad? Un sistema físico que todavía no se haya visto, no sé, me imagino, ¿verdad? Que todavía no se haya visto y que utilizando una proposición de producto de estas se pueda darle solución a un problema, ¿verdad? Es muy común, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Me imagino que se los han dicho, la matemática va como 300 años adelante de la física, ¿verdad? Es decir, me refiero al hecho de que hoy en día los matemáticos están haciendo trabajos, digamos, de punta, ¿verdad? Eh, que todavía no se utilizan en física, ¿verdad? Quizás después de varias generaciones, más adelante, tal vez en 100 años, ¿verdad? Que ya no vamos a estar, ese trabajo que hoy en día están haciendo algunos matemáticos sea de interés o de utilidad para alguna teoría en física. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy común en física, ¿verdad? Se ha visto siempre, históricamente. Por ejemplo, Riemann desarrolló la geometría riemanniana, ¿verdad? Y es decir, cuando lo hicieron solo eran propiedades matemáticas, ¿verdad? De curvas en el espacio y en superficies. Y luego, unos años después, ¿verdad? Quizás medio siglo más adelante, Einstein dijo, esto me sirve para la relatividad general. Pero fue mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces eso es común en física, ¿verdad? Así que por el momento, Caratteori lo vamos a dejar ahí quieto, ¿verdad? Ya ustedes saben que él formalizó
o axiomatizó la termodinámica, la llevó a un nivel matemático más, digamos, más elaborado. ¿Ok? Pero, es decir, ahí quedó. De ahí no vamos a pasar. Bien, bueno, entonces en el capítulo 8, pues comenzamos con la definición que ya conocemos, ¿verdad? Bueno, hay bastante actividad eléctrica. Esperemos que podamos continuar. El capítulo 8 empieza con la definición que ya nos es conocida. TS es igual a delta Q entre T. Y ya sabemos que ese 1 sobre T es el factor integrante. La diferencia ahora es que debido al capítulo de la semana pasada, donde ya se vieron los ciclos, ¿verdad? Resulta que los ciclos siguen una trayectoria, ¿verdad? De acuerdo con la primera ley de la termodinámica. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar la letra R para referirnos a que se trata de una trayectoria reversible. Entonces aquí quiero pues recordar la clase de la semana pasada, los procesos, ¿verdad? Es decir, en termodinámica hay procesos reversibles y procesos irreversibles. Ya en física 2 habíamos dicho que los procesos reversibles son aquellos procesos que son idealizados, ¿verdad? Hay que invertir energía para que ellos ocurran. Por ejemplo, el caso de un motor, ¿verdad? Un motor de una máquina térmica funciona o está operando en un ciclo, ¿verdad? De manera continua, pero para que eso ocurra tiene que haber un combustible que provea la energía para que el motor trabaje en ese ciclo, ¿verdad? Entonces es un proceso reversible, ¿verdad? Es un proceso idealizado. En el momento en que se deje de aportar o se corte el suministro de energía, pues simplemente se detiene el proceso, ¿verdad? Y los procesos irreversibles son los procesos que son procesos reales, ¿verdad? Ellos ocurren de forma espontánea, es decir, no hay que invertir energía, ocurren de gratis, ¿verdad? De acuerdo, entonces el capítulo 6 nos interesa porque queremos ver qué tanto desorden producen esos motores funcionando o esos procesos que son reversibles y los que no lo son. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que la entropía, de lo que vimos de física 2, es una función de estado que nos permite medir el grado de orden, o mejor dicho, de desorden de un sistema. Entonces, pues esa R aquí se refiere a que vamos a utilizar o vamos a calcular la entropía en la medida de lo posible en procesos que sean reversibles. ¿Por qué? Porque un proceso reversible, al ser ideal, es decir, al no ser algo real, pues entonces yo le puedo aplicar un modelo que también lo sea, por ejemplo, el gas ideal. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo estudiar los sistemas PVT, ¿verdad? Los sistemas hidrostáticos, porque funcionan con una sustancia de trabajo que es ideal, en este caso el gas, ¿verdad? El gas ideal. ¿Ok? Eso no quiere decir que no se puedan usar para gases reales, ¿verdad? Yo puedo también aplicarlo a gases reales, pero pues ya son situaciones distintas, ¿verdad? Dependiendo de la ecuación de estado. Bueno, entonces, de ahora en adelante, a esa Q se le pone una R para decir que se trata de un proceso reversible. Y eso implica que no es real, que se invierte energía, que se obliga a trabajar en un ciclo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, esa R significa una trayectoria reversible. Entonces, pues la definición de Clausius, pues lo que hace es que al integrar de este lado y al integrar de este lado, pues esto al ser un diferencial inexacto me queda como S final menos S inicial. Y de este lado me queda la integral del estado inicial al estado final del delta Q reversible entre T. ¿Ok? Y recuerden que la entropía es una propiedad que habíamos dicho al principio en la primera clase. Es una propiedad intensiva o extensiva. Extensiva, ¿verdad? Entonces vean que aquí también funcionan los valores molares, ¿verdad? Los valores específicos, ¿verdad? Sí, el valor específico molar, ¿verdad? Que sería la S chiquitilla, es la S grande entre N, o el valor específico por unidad de masa, que es la S grande entre N. ¿Sí?
Entonces, bueno, eso nos permite también recordar que como esto es un diferencial exacto, eh, la función de estado solamente depende del estado inicial y del estado final, ¿verdad? De manera de que si los estados son iguales, es decir, si el estado inicial coincide con el estado final, pues entonces eso implica que el S inicial es igual al S final. Y entonces eso nos está diciendo que estamos en un ciclo, que es lo que estábamos haciendo o lo que vimos en la clase pasada, ¿no? El uso de los ciclos para, qué sé yo, calcular la eficiencia de una máquina técnica, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si eso es así, pues entonces si el estado inicial y el estado final eh, coinciden, ¿verdad? Entonces hay un teorema ahí que se llama el teorema de Clausius. El teorema de Clausius lo que dice es que la integral de una trayectoria cerrada, reversible, del delta Q R entre T, es igual a cero. Eso se conoce como el teorema de Clausius. Y pues esto es lo mismo, o es equivalente a decir que la integral del estado inicial al estado final del delta QR1 entre T, ¿verdad? Tiene que ser igual a la integral del estado inicial al estado final del delta Q reversible 2, donde R1 y R2 son trayectorias distintas, ¿verdad? Sin embargo, ambas componen o forman el ciclo, ¿verdad? Entonces, lo que le está diciendo es lo que ya por ahí hemos leído, ¿verdad? Que la, la energía interna y la entropía son funciones de estado que son independientes de la trayectoria, solamente dependen del estado inicial y del estado final, ¿verdad? Entonces, básicamente esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Lo que le está diciendo es que el proceso se lleva de tal forma que va primero de un estado inicial a un estado final en una trayectoria R1, ¿verdad? Reversible, y luego lo hace eh, por otra trayectoria R2 que completa el ciclo. O sea, que primero hace algo así, desde el punto inicial al punto final, y luego hace algo así, desde el punto inicial al punto final. ¿Okay? Entonces, eso es un ciclo, ¿verdad? Y bueno, la entropía en ese ciclo es igual a cero. ¿Okay? Entonces, vean que esto no es nuevo realmente, porque ya eh, en el capítulo 4 de primera ley también tenemos esta propiedad, ¿verdad? Es decir, la integral de la energía interna de DU desde el estado encerrado es cero. ¿Sí? Cuando la integral está cerrada es cero. ¿Sí? Y eso, eh, pues cuando uno calcula un ciclo, ¿verdad? En física 2, le decían a uno que calculara los cambios de energía interna, ¿verdad? En cada proceso y que luego lo sume. Y eso le tiene que dar cero, ¿verdad? Si no le da cero, es que hay algún signo que quedó botado, ¿verdad? O algo está mal en el álgebra, ¿verdad? Porque tiene que cerrar, ¿verdad? Tiene que darle cero. ¿Okay? Bueno, entonces, esta es la idea, digamos, de Clausius. Esto fue lo que, digamos, él hizo, o el aporte, digamos, que él presentó en esa época, es decir, plantear la idea de la entropía, del concepto de entropía, sí, a nadie se le había ocurrido y había mucha confusión con los conceptos de calor, trabajo y el concepto de la función de energía potencial, que era lo que ellos manejaban en ese momento. Recuerden que ellos en esa época trataron de aplicarle lo que ya sabían de la mecánica clásica, ¿verdad? Trataron de aplicárselo a todos los fenómenos que estudiaban, llámese onda, sonido, calor, óptica, ¿verdad? Entonces, ellos venían con el concepto de la función de energía potencial de lo que conocían en mecánica, ¿verdad? Entonces, algunas cosas, estamos hablando vamos a ver, de 1850 en adelante, había algunas cosas que todavía no estaban bien definidas, ¿verdad? Así que había confusión eh, acerca de estas cantidades, ¿verdad? Y viene Clausius y presenta la entropía, ¿verdad?
concepto totalmente nuevo, ¿verdad? Pero que tenía, vamos a decir, si podía explicar cosas que en ese momento se veían experimentalmente. Por ahí dicen que me escuchan cortado. Realmente no sé cómo me están escuchando bien, porque aquí está cayendo un aguacero diluvio, ¿verdad? Y hay actividad eléctrica. Okay, vamos a seguir, a ver si. Profe, perdón que Dígame, le interrumpa. dígame. ¿Qué significaba N y M? El número de moles y la masa de la sustancia. Son los valores específicos de la entropía, el valor específico molar o el valor específico por unidad de masa. Ok, bueno. Vamos a ir al gas ideal nuevamente, ¿verdad? Recuerden que el gas ideal no lo podemos dejar de lado. Bueno, en el caso del gas ideal, partimos de las ecuaciones que ya vimos en el capítulo 5, que eran la de delta QR igual a Cp dt menos VdP. Este ya es un resultado del capítulo 5, ¿verdad? Entonces, ya, ahora lo que queremos hacer es dividir entre T para entonces generar el diferencial de esto. Entonces, al dividir entre T, pues vean que lo que me queda es esto. Divido entre T en ambos lados. Me queda entonces que ds es igual a, sería Cp entre T, pero lo dejo así, ¿verdad? Lo dejo en la forma de variables separables, ¿verdad? U entre T, dp. Y aquí, bueno, sí, lo puedo poner así. Ok, como es gas ideal, vean que yo puedo cambiar U entre T por el gas ideal, ¿verdad? Entonces lo puedo poner de esta manera. ds es igual a Cp dp entre T menos, y eso me queda así, nr dp sobre T. Y ahí tengo variables separadas, ¿verdad? dp sobre T, dp sobre P, ¿sí? Y tengo todos los diferenciales son exactos, ¿verdad? Entonces aquí en estos problemas, igual, uno siempre piensa en alguna de las propiedades matemáticas de las derivadas parciales o en aplicarle criterio de exactitud, ¿verdad? Recuerden que siempre está la posibilidad de hacer eso, ¿verdad? Por ejemplo, si le dicen que hay una función, una f que depende de p o una f que depende de alguna de estas variables, ¿verdad? Uno siempre puede recurrir a eso. Pero bueno, en este caso, lo que yo quiero es, con esta ecuación, integrarlo. Es lo que primero veo, ¿verdad? Vean que yo aquí, al tener estas variables separadas, pues yo puedo escribir esto de esta manera. Puedo ponerlo, integro, me queda entonces delta S es igual a integral de la temperatura 1 a la temperatura 2 de Cp dt sobre T. Y aquí me queda NR, que es constante, ¿verdad? Multiplicado por el logaritmo natural de P2 entre P1, o P final entre P inicial. Entonces vean que este primer término de aquí no lo integré totalmente, ¿verdad? Es decir, lo dejo abierto a la posibilidad de que esta CP sea una función de la temperatura. Pero Cp no es constante por ser gas ideal. Sí, claro, sí, a eso iba, se me adelantó. Si es gas ideal es una constante y lo saco fuera del integral y se acabó.
Pero, digamos, viendo el caso general, era lo que quería decir, digamos, en el caso en donde no sea un gas ideal, pues entonces habría que mantener el CP dentro de lo integral. Eso es todo, ¿no? Pero si es gas ideal, sí, enseguida yo lo puedo sacar y hacer ese logaritmo que está ahí, ¿no? Ujú. Ok, vean que esa ecuación, y esta parte me interesa aclararla. Vean que esta ecuación yo también la puedo poner así. Yo la puedo poner como S igual, no el delta S, sino el S igual CP logaritmo natural de T menos R, si considero que es un gas ideal, ¿verdad? R logaritmo natural de T más S0. Entonces, cuidado a la hora de utilizar estas ecuaciones, esta o esta, ¿verdad? Eh, la diferencia radica en que esto es un cambio, ¿verdad? Y por lo general los cambios corresponden a valores numéricos. Es decir, cuando le piden el cambio de entropía en el sistema, pues muy probablemente va a ser un valor concreto, es decir, un número, ¿de acuerdo? Pero cuando lo tenemos escrito de esta manera, lo que yo tengo es la S como una función de las variables, en este caso T y P, que es lo que podría variar o podría cambiar en un problema determinado. Más ese cero, y a este cero se le llama una referencia. Entonces vean que en los problemas pues no hay forma de confundirse, ¿verdad? Porque en un problema a usted le van a decir calcule el cambio de entropía, ¿verdad? Claramente lo dice el problema, o calcule la función como tal, ¿verdad? La función de entropía. Pues algunas veces yo pido calcule la función, la S en función de T y P, por ejemplo, o en función de V y T. Entonces por allá me salen con el cambio, ¿verdad? Pues cuidado, una cosa es la variación de la entropía, ¿verdad? Que por lo general es un resultado concreto, es un número, y la otra cosa es la función de estado como tal. Pues la función de estado es esta, que aquí depende de T y P, pero podría depender de, por ejemplo, de T y V. O la S puede ser a su vez función de la U, de la energía interna. ¿Okay? Entonces, pues hay que distinguir esas dos cosas, ¿verdad? El S sub cero, ¿qué dijo que era, profe? Perdón. Es la entropía de referencia, le llaman. Ah, ok. Sí, le dicen así, una entropía de referencia. Depende del sistema, por lo general siempre va a ser una constante, ¿verdad? A menos de que le especifiquen algo, es decir, que le den, qué sé yo, condiciones para calcularlo. Pero por lo general esa referencia es una constante, ¿verdad? Y hay que trabajarla como tal, ¿verdad? Es decir, nuevamente, no le tienen que decir que es una constante. Ya desde que el libro le dice que es una referencia, ¿verdad? Ya le está diciendo que es constante, a menos de que le especifiquen otra cosa, ¿verdad? Es decir, aquí las variables en juego, perdón, son la temperatura y la presión, ¿verdad? Ahí adentro no está la S0, ¿verdad? Lo que quiero decir. Profe, Bueno, una pregunta. Hay algo que no me quedó claro. Si me piden el cambio, entonces lo dejo como delta S. Y si me piden la función, entonces ya digo S es igual a todo el numerito más S sub 0. Es así. sí, sí, Sí. sí. No hay Esa, forma. Ajá. esa función de estado es solo para gas ideal, ¿verdad? Sí, en este momento sí, para gas ideal. Sí. Ok, resulta que también se puede calcular así, ¿verdad? Es decir, en general, yo puedo calcularla de esta manera. S igual integral de CV, dejo el CV adentro, suponiendo que sea una función de T, ¿verdad? Si es un gas ideal, sabemos que es una constante, eh, más NR logaritmo natural de V más S0. ¿Ok?
Pero vean la diferencia. Es decir, vean que cuando yo pongo la referencia, no le estoy poniendo límites a eso. ¿Lo ven? Porque en el caso anterior no lo mostré, ¿verdad? Me lo brinqué. Pero vean que aquí en la referencia no hay límites aquí. Porque lo que se quiere es que si uno conoce el CV de t, o sea, si conoce la función, el CV concreto, que haga la integral. Y el procedimiento correcto es súmele una constante. ¿De acuerdo? Es decir, viendo nada más este pedazo, yo hago la integral y le agrego una constante, ¿verdad? Porque tengo la referencia, ¿verdad? Otra cosa sería que le pidan el cambio. Entonces el cambio, sí, el cambio ya implica que esto va a ser la integral de ds desde el estado inicial al estado final, y eso implica que a esta integral hay que ponerle límites. Ya eso depende del problema, lo que le diga el problema, ¿verdad? Es que se los digo porque algunas veces, cuando se pide un delta S, una variación de entropía, concretamente se le están dando los datos para que usted use los límites, ¿cómo se dice? Inferior y superior, o bien que evalúe la constante. Pero si no le están dando esas condiciones, no se le pueden poner límites. ¿Por qué no? Porque no le están pidiendo el cambio, le están pidiendo la función como tal. Bueno, entonces hay gente que me escribe la función S, o sea, me escribe una función así como esta, S de TP, bla, 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 y lo que viene aquí me lo pone, por ejemplo, aquí me pondría logaritmo de T final entre T inicial. ¿Está bien eso? ¿No? ¿No? Porque cuando se usan los límites es cuando uno va a calcular el delta S. Si no, entonces tiene que quedar únicamente como CP logaritmo natural de T. ¿Ven la diferencia? Entonces, a eso es lo que me refiero. Cuando le piden la función de estado completamente, La- sí, perdón, pero la constante en la del otro lado, ¿a dónde la puso? ¿a dónde? ¿Cuál constante? Pues yo que, bueno, como no tiene los límites, cuando uno integra le agrega una constante. ¿Sí? No le he puesto porque no he hecho la integral, Ok. ¿sí? Pero si hubiera que hacerla, habría que sumar una constante aquí, ¿verdad? Porque vea que esto es una operación aparte de esto. Esto ya está hecho, ya esto está resuelto, porque es el gas ideal. Pero digamos, este pedazo, si fuera un gas real, o si le dijera que el CU es una función de t, yo tengo que primero evaluar esta integral, ¿verdad? Pero ahí está el detalle. Si me piden un cambio de entropía, pues entonces voy a tener o voy a necesitar identificar los límites o el problema me los da para el cambio de entropía, ¿de acuerdo? Pero si me están pidiendo la función de estado, no tengo por qué meterle límites. Es decir, no me tiene, si yo voy a dar como respuesta una S que va en función de V y T o V y P, no tiene por qué aparecer en la respuesta T final menos T inicial o logaritmo de P final entre P inicial. ¿De acuerdo? Es una cosa o la otra. O calcula el delta S usando límites o presenta la función de estado con una constante al final, que es la constante de referencia. Esta es la diferencia. Ok, gracias. Sí, con gusto. Entonces sí, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Es un detalle bien sencillo, ¿verdad? Que pues no representa ningún problema para ustedes, porque ya ustedes o sea, manejan esta parte de integración y todo eso bien, ¿verdad? Pero algunas veces es, digamos, tal vez parte de falta de leer un poquito el libro, ¿verdad? Entonces, de ahí, en la función de estado le meten límites, ¿verdad? Y no tiene sentido, porque se evalúan los estados inicial y final cuando usted quiere calcular el cambio de entropía. ¿Sí? Bueno, entonces, en física 2 no teníamos ese problema, ¿verdad? Porque pues nunca calculamos la S como una función, sino que siempre era el cambio de entropía, ¿verdad? Y era un número, ¿verdad? Bueno, no he dicho algo que, bueno, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Las unidades de entropía, no las dije, ¿verdad? Pero pues las unidades de S son unidades de calor entre temperatura, ¿verdad? En el sistema internacional son joules entre Kelvin. Pero bueno, eso ya por ahí lo sabemos, ¿verdad? Sí, entonces, cuando, nuevamente, cuando le pidan cambios,
se refiere a un delta S, ¿verdad? Eso implica o se llama una variación, un decremento, un incremento, un cambio, lo que sea. Y entonces aquí nos interesa conocer el estado inicial y el estado final en un proceso determinado. ¿Okay? No la forma de la trayectoria, pero sí específicamente el estado inicial y final. Y cuando digo estado inicial y final, me refiero a las variables termodinámicas que describen cada uno de esos dos estados. Llámese presión, volumen, temperatura o, qué sé yo, la longitud del alambre, la fuerza de tracción y el módulo de Joule. ¿Okay? Si es el alambre o si es la lámina, la película esta de jabón, la tensión superficial, el área. ¿Okay? Entonces necesita uno tener especificadas las variables. Ahora, si le hablan de un S, es la función de estado como tal, también el libro le llama la entropía absoluta. Entonces, cuando le hablan de entropía absoluta, pues se refieren a la función de estado. Es decir, a que usted escriba la S como una función de V y T, que escriba la S como una función de P y T, o inclusive que escriba la S como una función de una U y una V, por ejemplo. O sea, que dentro de la dependencia, una de las variables independientes sea otra función de estado. Eso es muy común, ¿verdad? Entonces, la entropía puede depender a su vez de la entalpía. ¿Ok? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo por ahí. Entonces, vean la diferencia, ¿verdad? Una variación, un cambio y la función como tal. Bueno, ahí en el capítulo 8 le hablan de, hay un tema ahí que es muy interesante, que son los diagramas TS. Hasta el momento nosotros lo que hemos visto son diagramas PV, ¿verdad? En dos dimensiones, ¿verdad? Una función P de V, ¿verdad? Pero también a veces cuando uno estudia la entropía es más útil hacer un diagrama de temperatura versus entropía en lugar de un diagrama PV. ¿Por qué? Bueno, porque si hago el diagrama PV tengo que pasar por, es decir, hacer más álgebra, más trabajo para, digamos, concluir lo mismo. En cambio, con el diagrama TS, el área de bajo la curva, en un diagrama TS, ¿verdad? Desde un estado inicial a un estado final, esa área es igual a ¿quién? Al calor. Entonces, este diagrama me ayuda bastante, ¿verdad? Porque si yo conozco la forma de ese diagrama, puedo saber de forma más rápida la transferencia de calor, ¿verdad? Eso es cuestión de conocer el área bajo la curva, ¿verdad? Ya eso, si a uno le dan un diagrama, TS, y le dan un cuadrado, pues entonces hay que ver qué pasó ahí, ¿verdad? Vean que es un cuadrado aquí, esto es entropía inicial, esto es entropía final, temperatura inicial, y esto es temperatura final. Y ya yo sé que el área de ese cuadrado, ¿verdad? Suponiendo que es un cuadrado, ¿verdad? Podría ser un rectángulo, ya yo sé que el área es el calor transferido o el calor absorbido, ¿verdad? Puede ser el calor transferido del sistema al entorno o puede ser el calor absorbido hacia el sistema, ¿verdad? Desde el entorno. Okay, entonces, en el caso de un proceso adiabático, en el caso de un proceso adiabático, vean que el delta Q es 0, ¿verdad? Un proceso adiabático, delta Q reversible es 0. Y eso implica entonces que el ds es 0. Por lo tanto, el S es una constante, ¿verdad? Ya solo
lo sabíamos, ¿verdad? De una demostración que andaba por ahí, siempre que el delta Q sea cero, pues automáticamente hay que fijar una de las variables de estado, en este caso la entropía, tiene que ser una constante, ¿verdad? Pero sí lo que podemos asegurar es que en un proceso adiabático la temperatura no es constante, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Es decir, en este caso, T no es constante, ¿verdad? Y nunca lo va a ser, ¿verdad? Así que vean que, pues en ese sentido, un proceso isotérmico, ¿verdad? Recuerden que la T sí es constante, pero hay transferencia de calor. En el caso del proceso adiabático no hay transferencia, ¿verdad? Pero la temperatura varía. ¿Ok? Entonces, en un proceso adiabático, DT no tiene que ser cero, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. Ahí, a la par del proceso adiabático en delta Q, hay una P. ¿Qué significa esa P? No es una P, es una R. Ah, ok. Es la R de que es un proceso reversible. Ok, listo, listo. Ujú. Entonces, pues, este proceso, cuando la entropía es constante, también tiene su propio nombre. A esto le llama un proceso isoentrópico. Entonces, claro, son dos cosas distintas, ¿no? Es lo mismo. Es decir, cuando hablamos de proceso isentrópico, también estamos hablando de un proceso adiabático. Solamente que en el proceso isentrópico nos interesa ver la entropía constante. Y en el proceso adiabático nos interesa que el calor sea cero. Eso es todo. Pero es lo mismo, corresponden a un mismo fenómeno. El cual es que no hay transferencia de calor. Entonces vean que vamos camino hacia la definición de entropía para procesos reversibles e irreversibles. Y ya este diagrama nos está diciendo algo muy importante. Los sistemas se desordenan cuando ¿qué? Cuando hay transferencia de calor. Ya sea que el sistema lo ceda o que lo absorba. Mientras que el sistema esté aislado, mantiene su orden predeterminado. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de los sistemas en la naturaleza ceden y absorben calor porque no son sistemas cerrados completamente. Entonces, por ende, ¿qué pasa? ¿Qué predice la física? Se desordenan y lo hacen de gratis, ¿verdad? Por ejemplo, todos los sistemas biológicos, ¿verdad? Llámese membranas, células, tejidos, fluidos, ¿verdad? Tienden a que eventualmente se desordenen, ¿verdad? Desde un punto de vista fisiológico, molecular, como sea, ¿verdad? Pero al haber transferencia de calor del sistema hacia el exterior o al absorberlo, inevitablemente aparece la función de entropía, ¿verdad? Que cuantifica el orden del sistema. Profe, el universo como tal es un sistema cerrado, aislado. Usted se refiere al universo cósmico. Sí, 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 exacto. Bueno, viera que no sé realmente. No sé qué Yo creo que ahí no hay conservación para ese Ajá. caso. Sinceramente no sé, habría que preguntarle a un astrofísico, porque no sé sinceramente. Ok. Sí. Profe, y una pregunta. ¿Y Sí. de dónde es que sale, y de dónde sale la definición de que la entropía es como la cantidad de microestados que tiene un estado? Bueno, pero es que ya eso es, O eso eso ya es de eso- física estadística. sí, es el punto de vista microscópico. Sí. Ah, ok. Sí, aquí en Termo estamos viendo el punto de vista macro, digamos, lo que podemos describir Ok. con las variables que tenemos, digamos, en el laboratorio, presión, volumen, temperatura, lo que los sentidos nos ayudan a poder describir utilizando la instrumentación. Pero, por supuesto, como usted lo dice, la entropía tiene una interpretación, ¿cómo se dice?, microscópica, que de hecho es más interesante, pero eso queda para física estadística. Ah, ok, gracias. Sí. Ok, entonces, bueno, pues este proceso se llama un proceso isoentrópico, ¿verdad? Y entonces es lo mismo que hablar de un proceso adiabático desde el punto de vista de que el Q es cero, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso no habría, ¿cómo se llama? No habría área bajo la curva, ¿verdad? En el caso de un proceso isoentrópico, ¿verdad? Es decir, un proceso, si yo tuviera que hacer el diagrama, si me dijeran que haga un diagrama de T versus S en un proceso isentrópico, ¿qué sería? Una línea vertical, desde el estado inicial al estado final. Entonces vean que no hay área bajo la curva, por lo tanto no hay calor transferido, ¿verdad?
Entonces vean qué curioso, ¿verdad? En el diagrama PV, el proceso que es vertical, ¿verdad? Del estado inicial al estado final, es el proceso isocórico, ¿verdad? O isovolumétrico. Y este es el isoentrópico o adiabático, ¿verdad? Lo que pasa es que el adiabático, la palabra adiabático, el nombre adiabático como tal, se refiere más al diagrama PV, ¿verdad? Estamos acostumbrados más a verlo en el diagrama PV, ¿verdad? Que le decían, este proceso es adiabático, este es isotérmico, ¿verdad? Y entonces la diferencia en la pendiente era la que nos decía cuál era cuál. Aquí, pues, por eso se usa la palabra isoentrópico, para referirse a esa línea, digamos, vertical. Bueno, vean que yo puse el delta S, el DS lo escribí así, ¿verdad? Delta Q reversible entre T, ¿verdad? Pero también, pues, nos interesa también verlo así, ¿verdad? Pasar el T para acá y verlo así. Pues muchas veces, no, es decir, no siempre nos interesa el T de este lado, sino que nos interesa también tenerlo escrito de esta manera. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo lo divido, si divido ambos lados entre dt, vean lo que va a pasar. Voy a coger el delta Q y lo divido entre dt. Y ahora lo que ya hemos hecho, ¿verdad? En varias partes del curso, fijo una variable. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que U es una constante? Entonces, de este lado me queda delta Q entre dt, P constante, ¿ok? Y eso ya tiene nombre. ¿Cómo se llama eso? CV, ¿verdad? Y de este lado me queda T, derivada parcial de S, de T. Vea que cambio las derivadas rectas por derivadas parciales y pongo un V constante. Vean que aquí me aparece una nueva identidad termodinámica. CV entre T es igual a la derivada parcial de S respecto de T, V constante. Y esto es general, ¿verdad? Vean que yo vengo hablando del gas ideal, pero esto es general, ¿verdad? Ahora. Es decir, esto no solo es para gas ideal, ¿verdad? Esto funciona para cualquier sustancia pura también, ¿verdad? No necesariamente un gas ideal. Y si lo hago, y si en lugar de V igual constante, hago P igual constante, pues me va a quedar una expresión similar. Voy a ponerla a este lado. Entonces vean que me queda... Un momentito. Me queda así. Me queda CP. El análogo sería CP entre T es igual a parcial de S, parcial de T, P fija. Pues ahí tengo dos identidades que nuevas, ¿verdad? Que me van a servir más adelante porque más adelante van a ver, vamos a tener que calcular otras derivadas en donde por ahí nos va a aparecer de un pronto a otro esa derivada de S de T, V constante. Entonces ya yo sé que eso es CV entre T. ¿Ok? Y bueno, vean que esto también yo lo puedo integrar, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones del problema, yo puedo separar las variables, ¿verdad? Por ejemplo, si es un proceso isocórico, yo puedo decir, y quiero calcular el delta S sería, por ejemplo, la integral. Vean que le estoy poniendo límites ya, ¿verdad? Le estoy poniendo límites concretos, ¿verdad? CV de T sobre T, si es un proceso a volumen constante, ¿verdad? O sea, el problema le tendría que decir que se trata de un proceso isocórico. De otra forma no se da cuenta uno, ¿verdad? O igual le dirían que es un proceso isobárico. Entonces yo puedo agarrar esta ecuación y integrarla, ¿verdad? Es decir, hacer las consideraciones del caso, las reducciones del caso, separar las variables, ¿verdad? Y
escribir un delta S, ¿verdad? Entonces, también para esta ecuación, yo puedo escribir que delta S es la integral de T inicial a T final de Cp de T sobre T. Y eso sería para un proceso, ¿cómo se llama? A presión constante isobárico, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí, estos son variaciones de entropía. No es la entropía absoluta, ¿verdad? Le estoy poniendo límites. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta de esto? Bueno, hay otros procesos que los voy a poner de una vez en ahí en el libro le dan el grafiquito, ¿verdad? Digamos, hay más procesos. Voy a poner aquí los que el libro menciona. Digamos, en un diagrama TS, ¿verdad? Yo puedo tener el proceso isoentrópico, que ya lo vimos, ¿verdad? Desde el estado inicial al estado final. También hay un proceso que es el proceso a volumen constante, que es una curva así. Desde el estado inicial al estado final. Ok, si quieren los numeramos, ¿verdad? Para ahora comentarlos. 1, 2. También está el isobárico. Desde el estado inicial al estado final. Vean el isobárico. Está la isotérmica o isoterma. Desde el estado inicial al estado final. Ese es el 4. Y hay uno que le llaman la isoentálpica. La isoentálpica es algo así. Es una curva y hace algo así. ¿Okay? Entonces ese es el 5. ¿Okay? Entonces el 1 es un proceso isoentrópico. S constante. ¿Verdad? Que sería un proceso adiabático en el diagrama PV, ¿verdad? El 2, ¿qué dijimos que era? Un proceso isocórico. Volumen constante. El 3 es un proceso isobárico. Presión constante. El 4 dijimos que es un proceso isotérmico. Vean el proceso isotérmico, ¿verdad? Como se ve aquí. Se ve como una línea horizontal. Temperatura constante. Y el 5, que ya no me dio chance de ponerlo ahí, es un proceso isoentálpico. El proceso isoentálpico es cuando la entalpía es constante. Entonces el 5 es un proceso isoentálpico. Isoentálpico, en donde la H es igual a una constante. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para distinguir entre el 2 y el 3? ¿Quién me dice? Si le pusiera una figura a usted, por ejemplo, en el examen, le dan dos curvas. ¿Cómo hace uno para saber cuál es el proceso isocórico y el proceso isobárico? Ahí ya lo estamos viendo. ¿Qué creen ustedes? Voy a batear que uno tiene como una tendencia, bueno, el isobárico tiene una tendencia más como exponencial que el isocórico, que se ve como más polinómico. Pero entonces yo lo vería por la pendiente. Si me ponen los dos juntos, o si me ponen por aparte, no podría tal vez como distinguirlos, pero si me los ponen juntos, sí vería que el que tiene menor pendiente siempre va a ser, Eso mismo. siempre va a ser el isobárico. Sí, eso mismo es lo correcto, lo que usted está diciendo, sí. Para distinguirlos, que por lo general se los ponen juntos, ¿verdad? Pues lo que hay que distinguir aquí entre estos dos es que la pendiente del proceso isocórico es mayor que la pendiente del proceso isobárico, ¿verdad? Y ya ahí uno puede por ahí, digamos que, concluir, ¿verdad? ¿Cuál es cuál, ¿verdad? Pero sí, es eso mismo que usted dice. Ahora, vean que la pendiente del isocórico, ¿quién es? Es la derivada parcial de t respecto de S, B constante, ¿verdad? Y la pendiente del isobárico, porque recuerden que la pendiente es la
perdón, es la definición de la derivada, ¿verdad? Que es la recta tangente en el punto en cuestión, ¿verdad? Entonces, aquí son las pendientes en el punto de tangencia, ¿verdad? Y corresponden a las derivadas, ¿verdad? Solamente que esto, aunque yo estoy estoy haciendo el dibujo en un plano, realmente ustedes saben que esto es una superficie, ¿verdad? Es como que si fuera un manto, ¿verdad? Entonces, por eso aquí estoy usando las derivadas parciales, ¿verdad? Aquí sería la ds de t, ds, p constante. Y entonces esto sería t sobre cv, y esto sería t sobre cp, ¿verdad? Otra forma de calcular las pendientes, ¿verdad? T sobre cv, T sobre cp, ¿verdad? Vean que aquí eh, la parte geométrica es importante, ¿verdad? En términos de si le dan a uno una figura, ¿verdad? Saber interpretar la recta, ¿cómo se llama? La pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión, ¿verdad? Y otra cosa que vemos de aquí enseguida es que si yo escribo eso como una desigualdad, vean que las temperaturas se pueden cancelar y vemos esto, 1 sobre CV es mayor que ¿quién? Que 1 sobre CP. ¿Sí? Y la única forma que esto se cumpla es que ¿qué? Que CP, perdón, sea mayor que ¿quién? Que CV, lo cual estamos bien, ¿verdad? Porque en el capítulo 5 dijimos que CP nunca puede ser menor que CV, ¿verdad? Y eso lo justificaba la ecuación de Mayer, ¿verdad? CP menos CV igual R. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Es decir, la teoría es consistente con lo que esperaríamos, ¿verdad? Entonces vean que estas ecuaciones que hemos venido viendo, jóvenes, con el delta Q, nuevamente, no se le olvide, si usted divide entre T, solamente entre T, genera el ds, que es el diferencial de entropía, ¿verdad? Y si usted lo divide entre dt, es porque va luego a fijar una variable. Entonces, aquí no hay escapatoria, como dicen, ¿verdad? Es decir, o es un camino o es el otro, ¿verdad? O quiere generar el ds para luego integrarlo, o quiere hallar alguna relación en términos de las derivadas parciales, fijando una variable, ¿verdad? Entonces lo digo porque a veces la gente se confunde. Entonces, cuidado, o es dividir entre dt o es dividir entre t, ¿verdad? Pero, es decir, conducen a resultados distintos, es lo que quiero decir. Bueno, vamos a ver ahora un poquito sobre la relación con el primer principio. Pues nos interesa ahora relacionar ambas cosas, ¿verdad? Ya el segundo principio, pues ya estamos a la vuelta de esquina, a la vuelta de la esquina de enunciarlo, ¿verdad? El segundo principio de la termodinámica, en su forma más general, pues es el diferencial que acabo de escribir, ¿verdad? Y es una pregunta, ahora que me recuerdo, es una pregunta que le han hecho en exámenes de candidatura. Le dicen escriba cuando han sido orales, ¿verdad? Le dicen escriba la ecuación más compacta que representa el segundo principio de la termodinámica. ¿Cuál sería esa ecuación? Pues la forma más compacta es esta. Delta Q es igual a T por ds. Ese es el segundo principio de la termodinámica, ¿verdad? Ahora, que esto tenga implicaciones en motores térmicos para estudiar el enunciado de Kelvin Plan o el enunciado de Clausius, ¿verdad? Ya eso es otra cosa, porque ya se está aplicando digamos, al caso de las máquinas, ¿verdad? Pero también puede servir para estudiar los procesos reversibles e irreversibles. Ok, entonces, pero lo más rápido es esto. Ese es el segundo principio. Entonces, si yo lo quiero combinar, con ds, digo, du igual delta Q más dw, ¿verdad? Pues entonces lo puedo poner en un sistema hidrostático
lo puedo poner de esta manera, ¿verdad? Lo puedo poner como T de S es igual a DU más P de V, ¿verdad? Bueno, por ahí anda un signo ahí. Yo aquí puse, sí está bien, ¿verdad? Aquí recuerden que puede ser más o menos, ¿verdad? Dependiendo del convenio, pues los signos se le tienen que acomodar, ¿verdad? Pero le tiene que quedar esto, ¿verdad? Entonces ven que aquí está el primer y segundo principio juntos. ¿Ok? O sea, esa es la ecuación que le da la primera y segunda ley de un solo tiro. Ahí está viendo usted las dos. Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, vamos a manipularlo un poquito. Es decir, lo que hicimos en el capítulo 4, escoger variables independientes, ¿verdad? Lo de siempre, las mismas escogencias, ¿verdad? T y V, P y T, V y P, para hallar algunas relaciones, ¿verdad? Eh, generales que luego se pueden, digamos que, hacer particulares para algún caso, para algún proceso de estos, ¿verdad? Por ejemplo, que le digan que el proceso sea isoentálpico. Entonces ya le está diciendo que fije la H, ¿verdad? En las derivadas parciales, si le hablan de un proceso isoentálpico, es fije la H en las derivadas parciales. Y, ¿verdad? De ahí sale tal vez una identidad nueva. O si es un proceso isobárico. Entonces, ¿qué pasa en el diagrama T versus S? Vamos a ver. Por ejemplo, escojamos como siempre T y V. T y V independientes. Entonces, en este caso, pues yo puedo escribir el DS. O sea, lo que quiero es hallar alguna relación entre las derivadas parciales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo supongo que S sea una función, si la escribo así, ¿verdad? 1 sobre T de U más P de V, pues quiero relaciones entre las derivadas parciales de S, que sean más generales y que me queden escritas en términos de T y de V, ¿verdad? Es decir, vean que aquí yo quiero usar estas variables T y V como las independientes, ¿verdad? Entonces yo quisiera encontrar, por ejemplo, cuál es la derivada parcial de S con respecto a, por ejemplo, a T, manteniendo V constante. O cuál sería la derivada parcial de S con respecto a V, manteniendo T constante, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo hago con T y V, pero también lo puedo hacer con T y P, o también lo puedo hacer con V y P. Esa es la idea. Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Ya como sabemos ya como tenemos el criterio de exactitud, ¿verdad? Ya, es decir, ya no hay problema, ¿verdad? Porque entonces ahora sabemos que la S y la U son funciones continuas, bien portadas, ¿verdad? No hay ningún problema de diferenciabilidad ni de continuidad. Sabemos que las derivadas de segundo orden son iguales, ¿verdad? Son propiedades que ya vimos de los diferenciales, ¿verdad? Entonces eso aquí nos ayuda para encontrar esas derivadas nuevamente. Es decir, es volver a repetir eh, lo que se hizo cuando trabajamos con los diferenciales, ¿verdad? Solamente que ya ahora, pues, simplemente lo usamos, ¿verdad? Para aplicárselo a la S. Entonces, si yo supongo, por ejemplo, que S es una función de T y V, supongo que U es una función de T y V,
y S es una función de T y V, ¿verdad? Que ambas variables son independientes para las dos funciones, pues entonces voy a poder escribir un diferencial para U, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Y un diferencial para S, que ya también lo podemos escribir, ¿verdad? Ok. Entonces, usando esas propiedades, y comparando término a término, yo encuentro una expresión para el ds, que es la siguiente: 1 sobre t, derivada parcial de u, aquí es 1 sobre t, ¿verdad? 1 sobre t, derivada parcial de u, derivada parcial de t, v de t, más 1 sobre t, derivada parcial de u, respecto de v, t, es un v curvo, ¿verdad? Un molar, más p por dv. También funciona para, ¿verdad? Aquí el álgebra es la misma, ¿verdad? Si son V's pequeñas o V's grandes. Ok, vean que ahí ya tengo una relación general, combinando esto, ¿verdad? Combinando estos diferenciales con ¿cómo se llama? Con el primer principio de la termodinámica, primero y segundo combinados, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que meto por aquí el du, ¿verdad? Y comparo término a término y despejo para ds, o sea, reescribo el ds, ¿verdad? Y me queda esa expresión que está ahí. Entonces vean que esa expresión yo le puedo hacer, es decir, ya con ella yo puedo hacer bastantes cosas, dependiendo de la información que me dé el problema, ¿verdad? O en este caso lo que le pidan que esté haciendo, ¿verdad? Vean que una posibilidad es que el ds sea cero, ¿verdad? Si el ds es cero, pues lo que nos están diciendo es que estamos en un proceso isoentrópico, ¿verdad? La entropía es constante y podemos hacer el ds igual a cero. Ahora, no es del todo correcto. Esa es la otra cosa que les iba a decir. Lo correcto primero es dividir por un diferencial adecuado antes de hacer el ds igual a cero. Por ejemplo, que hubiera un problema que le dijeran que se trata de un proceso isoentrópico, o lo mismo sería diabático. Enseguida lo primero que le viene a la cabeza a uno es la S es constante. Y entonces uno tiende a decir, ok, el ds es cero. Sí está bien, pero antes de hacer eso, mejor lo que hay que hacer es pensar en dividir toda la ecuación por un diferencial exacto, ya sea temperatura, volumen, presión, lo que uno necesite, ¿verdad? Lo que uno necesite, porque esto lo va a llevar a uno a otra nueva expresión de una derivada parcial, ¿verdad? Entonces, mejor es dividir antes de hacerlo cero y luego fijar la variable. Esa es la idea, ¿verdad? Ahora, puede ser que alguna de estas derivadas ya sea conocida. De hecho, ya esta es conocida, ¿verdad? Esto es CV. ¿Ok? Y habría que ver qué más tenemos aquí, ¿verdad? Esta ya la sabemos calcular, ¿verdad? Porque la hicimos cuando vimos lo de el criterio de exactitud, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos una forma de calcularla usando la primera ley en el capítulo 4, ¿verdad? Y también usando el capítulo 2 donde está el criterio de exactitud, ¿verdad? Entonces vean que ya aquí no hay problema, ¿verdad? Estas cosas, estas derivadas son, se les puede hacer algo, ¿verdad? Es decir, no son del todo desconocidas. Profe, una Sí, pregunta. En sí. la parte de la izquierda de la pizarra, en donde sale el delta S entre delta T con V constante, ¿eso que está a la par es un signo de pregunta o es un cero? Aquí Ajá, no, en la de arriba. es un signo de pregunta. Ah, ok, gracias. Sí, es que lo que queremos es llegar ahí, digamos, a algunas expresiones que sean conocidas, ¿verdad? Sí, entonces, pues la idea aquí es que yo ahora necesito, por ejemplo, eh, fijar, por ejemplo, el volumen. A eso iba, digamos, si yo fijo el volumen, pues ya yo voy a decir que se trata de un proceso, qué sé yo, a volumen constante,
Pero entonces la idea es que primero tendría que dividir esto entre t. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para generar a partir de aquí yo quiero generar una expresión que me dé esa derivada. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es agarrar ese ds y dividirlo entre dt. Entre t no, ¿verdad? Porque entre t no sirve, ¿verdad? Sería entre dt. Y eso lo Profe, va, dígame. perdón que lo interrumpa. Tienen que estar fijas las mismas variables en energía interna y en entropía, ¿verdad? Usted dice, no, aquí digamos, si yo divido entre dt, no, aquí yo puedo fijar el volumen o puedo fijar la presión. Sí, bueno, Digamos, para sustituir du. sí, pero por ejemplo, esta ya está fija, esta ya no le puedo hacer nada. Ujú. Estas están fijas. Yo las que fijaría serían las que vienen del procedimiento de coger el ds, dividirlo entre dt, y entonces me queda derivada parcial de u, dt, dt entre dt, v, más 1 Sí, entre pero t. Ajá. digamos, ahí puede derivar con respecto a T y fijar V porque, bueno, así lo hizo para la energía interna, ¿no? Eh, no, no, es que no tiene que decir, estas son las variables independientes, si es lo que usted dice. Yo ahora lo que quiero es, voy camino a esa derivada, entonces el procedimiento es divido entre dt y a continuación voy a cambiar la derivada total por parcial y fijo la v, pero igual podría fijar cualquier otra, bueno, puedo fijar la p también si quiero, ¿verdad? Eso es lo que usted me pregunta. No, No, no. Mm, que entonces, ¿qué será? Es que no le entendí. digamos, lo que yo digo es que para sacar el DU, usted toma como variables independientes T y V, ¿verdad? Correcto, Cuando usted sustituye el DU en la entropía, sí. bueno, en el DS, entonces, digamos, si usted va a derivar la entropía, bueno, el DS entre DT, tiene que ser con respecto a las variables independientes que usted hizo en la energía interna. Eh, bueno, yo lo hice, en este caso lo hice para V. Sí, 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 para V y para T, sí. Sí, estoy usando, sí, pues son las variables independientes, sí. Ok. Sí, estoy fijando la V y la T. Ok, sí. Entonces, bueno, aquí vean lo que pasa. Si yo fijo la V, ¿verdad? Pues entonces lo que va a pasar es que aquí me va a quedar 1 sobre t, derivada parcial de u respecto de t, v, y aquí me queda la derivada parcial de t respecto de t, b constante. Y esto es un 0, ¿verdad? Esta se va, es 0 porque es derivada parcial de v respecto de t, v constante. Y entonces esto es un 1, y ahí tengo ya la primera relación. La primera relación, que es general, ¿verdad? Es, digamos, es para gas ideal y para una sustancia pura. Eh, es entonces, quito el signo de pregunta, es 1 sobre t, derivada parcial de u, respecto de t, b constante. Entonces, esta relación es general, ¿verdad? Para gas ideal o para un gas real, ¿verdad? Y ahí uno la puede probar para gas, para, es decir, puede jugar, ¿verdad? Con eso. Si uno conoce la energía interna del gas ideal, que ya la sabemos, ¿verdad? De prueba ahí, ¿verdad? Y entonces también se puede integrar la ecuación, ¿verdad? Dependiendo de de los datos que le dé el problema. Vean que estas ecuaciones tienen Eso mucha es, información. Ajá. eso es V entre T, ¿verdad? Lo que sacó antes. Eh, esto de aquí adelante. Sí. Sí, es uno entre t. No, CV entre T, lo que hizo antes. Mm, ¿a dónde? Aquí, dice usted. Ujú. No, no, lo que hizo hace rato, cuando estaba viendo lo de... Ah, sí, CU entre t, sí, CU entre t. Sí, usted dice la derivada como tal. Sí. Ujú. Sí, era la pendiente. Ok, si hago lo mismo para t, o sea, si ahora fijo la t,
pues entonces me queda esta relación, 1 entre t, derivada parcial de u respecto de v, t más p. Entonces vean que si, por ejemplo, yo conozco la u, si me dieran la u y tengo la ecuación de estado, puedo calcular esta derivada, ¿verdad? En principio la podría calcular, ¿verdad? Pero no siempre es así, ¿verdad? Pero vean que aquí ya está la información, ¿verdad? Si conozco la ecuación de la u, puedo derivarla con respecto a v, ¿verdad? En el caso del gas ideal, enseguida me doy cuenta que esto es P sobre T, ¿verdad? Por ejemplo, porque vean que la U no depende de V, ¿verdad? El gas ideal no depende del volumen, ¿verdad? La energía interna, entonces me queda P entre T, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Es decir, la entropía Profe, la energía interna del gas ideal, ¿de qué depende entonces? solo de la temperatura. Ok. Ujú. Sí, ahora, otra cosa que, bueno, hay que aclarar ahí es que, digamos, en el caso del calor, el calor es un diferencial inexacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un error sería suponer que el Q, que lo han hecho, ¿verdad? Es función de T y V, ¿verdad? Entonces me escriben esto, ¿verdad? Delta Q es derivada parcial de Q respecto de T. Voy a escribirlo todo, ¿verdad? Porque me lo han escrito todo y me ponen esto, ¿verdad? Cuando hay que hacer una demostración, ¿verdad? Eso es completamente falso, ¿verdad? O sea, eso no existe en ningún lugar. Porque al ser el delta Q una diferencial inexacta, yo no la puedo escribir en términos de derivadas parciales, ¿verdad? Sí, entonces esto es falso. Esto no existe. Y esto tampoco, ¿verdad? Recuerden que el calor y el trabajo son transferencias de energía. No pueden ser función, a su vez, de variables macroscópicas del sistema. ¿Ok? Pero algunas veces esto es bastante tentador, ¿verdad? Y si usted lo escribe y medio lo acomoda al álgebra, como que llega a una demostración, ¿verdad? Pero el principio, digamos, de arranque es completamente falso, ¿verdad? Es incorrecto. Bueno, también aquí, para el caso de la entropía, pues también aplica esto, ¿verdad? Es decir, la segunda derivada de S respecto de T, de U y T, es la segunda derivada parcial de S respecto de TV, ¿verdad? Esto sí es verdadero. Y también es válido para la U, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en las propiedades de los diferenciales, ¿verdad? Pero aquí lo estoy dando, es decir, es una propiedad matemática, ¿verdad? Básicamente. Y también vean que a partir de esto, yo puedo también, manipulando estas ecuaciones, escribir la derivada parcial de u respecto de v y fijar la t. Y esto es t por la derivada parcial de p respecto de t, v menos p. Y bueno, esto es conocido, ¿verdad? ¿Qué es esa derivada que está ahí? La derivada en el paréntesis. Beta entre capa. Beta entre capa menos p. Entonces ahí tengo, vean, una derivada escrita, ¿cómo se dice? Explícitamente en términos de cantidades que son medibles, ¿cómo se dice? Directamente, o sea, obtenidas a través de mediciones directas. ¿Ven? O sea, la temperatura es una medida directa, ¿verdad? Se obtiene a través de una medida directa. Y los beta y los kappa también son coeficientes, ¿verdad? Al igual que la presión, ¿verdad? Entonces vean que esta derivada, pues habría que ver algún caso raro, ¿verdad? Algún caso somático, como le dicen, ¿verdad? Pero es poco probable que diverja. O sea, esto es muy poco probable que tienda a infinito, ¿verdad? Es decir, en los sistemas
¿cómo se llama? Conocidos en los sistemas hidrostáticos tienen valor concreto, ¿verdad? Podría ser cero, sí, pero por lo general es un valor concreto, ¿verdad? O sea, tiende a un número, ¿verdad? Y bueno, vean que esta ecuación, la del du, yo también la puedo reacomodar, ¿verdad? Es decir, coger estas derivadas que no las puse, ¿verdad? Que ya las conocemos y reescribir el du. Entonces, porque vean que yo tengo esta derivada, ¿verdad? Que la saqué anteriormente. Esta última que escribí, ¿verdad? Entonces yo me devuelvo. Como resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Una vez que yo sé que esta derivada se puede escribir así, pues entonces yo puedo poner el du, lo puedo escribir así. Du es igual a cv de t, ¿verdad? Más, y escribo esto, t, derivada parcial de p con respecto a t, v menos p, por el d de t de v, ¿verdad? Aquí. ¿Ok? Y ahí tengo una versión integrable para el du, ¿verdad? La podemos aplicar al gas ideal, o la podemos aplicar al gas de Van der Waals, o al gas de Berthelot, o a Redlich-Pohn, ¿verdad? Porque conozco la ecuación de estado, ¿verdad? Conozco estas derivadas, las puedo hacer, y si me dicen la dependencia del CV en función de t, también puedo integrar esto, ¿verdad? Vean que las variables están separadas. Entonces esta ecuación, que la obtuve de combinar el primer y segundo principio, no solo el primero, me permite obtener la energía, ¿verdad? Entonces vean, lo interesante de esto es que usted se puede devolver y las variables que ya había venido estudiando las puede poner en términos de otras derivadas, que quizás le simplifican el problema por esa vía, o sea, lo puede hacer más, ¿cómo se dice? Más rápido. Esta derivada yo la puedo hacer, ¿no? La ecuación de estado la conozco y habría que ver la forma funcional que queda aquí, ¿verdad? A la hora de integrar, ¿verdad? Pero tal vez le dicen que el proceso es isocórico, o sea, volumen constante, entonces esto se va y lo puedo quitar de encima, ¿verdad? O también le podrían decir que demuestre una derivada, ¿verdad? Por ejemplo, que calcule la derivada de U respecto a P, manteniendo ese constante. Se me ocurre esa por ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué habría que hacer aquí, ¿verdad? Para llegar a esa derivada. Bueno, lo primero es que huele que hay que dividir el PDP, ¿verdad? Pero bueno, es lo que quiero que vean es, una vez que ya está el diferencial en variables separables, sirve para encontrar otras derivadas parciales o bien para integrarlas. Y entonces hallar la función de estado, la U, ¿verdad? La función, como dijimos, la función, ya se me olvidó, ahora dije no. Bueno, la U, la función de estado, o bien el cambio de la energía interna, porque aquí también le podrían poner el cambio, ¿verdad? Entonces sería U final menos U inicial. Entonces necesitaría los límites. Profe, Sí, una pregunta, ¿qué significa la X que se puso ahí y a la parte que dice Q igual que Q está en ajá, función de T y V? sí, que esto no puede, digamos, este resultado está escrito en términos de coeficientes. Ajá, Entonces, esto no puede en ningún momento, no puede ser infinito, por ejemplo, no diverge. ok. ¿Sí? Pero digamos, y lo de arriba, lo que está, digamos, arriba, Aquí, en esa misma parte, sí, un poco más arriba, que hay una X, sí, creo. eso lo que quiere decir es que el calor y el trabajo no pueden ser funciones de las variables macroscópicas. Entonces, yo no puedo escribir un diferencial inexacto en términos de Ok, derivadas parciales. ok, Es una propiedad matemática de lo que ya vimos al principio del curso. ok, listo. Y profe, y una última pregunta, ¿cómo es que usted llegó a ese diferencial de DU? A No, al que usted te estaba recién explicando. este. Ajá. Bueno, primero hay que escribirlo como ya lo hemos escrito varias veces aquí. Derivada parcial de U respecto de T, manteniendo el volumen constante por dt. Ok, eso fue lo primero que hice. No lo escribí Ujú. porque ya lo he hecho varias veces.
Sí. para que no, la clase no se vuelva tan cansona. Pero entonces, una vez que tengo ese diferencial, usé estas propiedades que acabo de ver aquí y me devuelvo al diferencial. Y entonces lo escribo de esta manera. Ah, ok, ok. Listo. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, bueno, este es el caso TIV. Se le puede sacar más información, pero pues, pues después vamos a, cuando hagamos práctica la otra semana, pues entonces ahí vemos a ver qué más podemos sacarle, ¿verdad? Ok, vean que aquí igual, aquí hay que usar el criterio de exactitud, ¿verdad? Recuerden eso, que ya lo hicimos en la primera parte del curso, así que este último resultado que yo obtuve por aquí ahora es usando el criterio de exactitud, ¿verdad? Simplemente igualar las derivadas cruzadas que habíamos visto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora, digamos, qué pasa cuando tengo las variables T y P independientes, ¿verdad? Ya vimos T y V, vamos ahora con T y P. T y P independientes. Ya cuando uno habla de T y P, enseguida piensa en la función de entalpía, ¿verdad? Vean que ahora tenemos tres funciones de estado, ¿verdad? La U, la S y la H, ¿verdad? Y en el capítulo 9, pues le vamos a dedicar un poquito más también a la H, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues necesitamos, cuando es T y P, ya les he dicho que pues es muy común que aparezca la H, ¿verdad? La función térmica, le dicen también, ¿verdad? Que es U más P por U. Los químicos lo dicen así, ¿verdad? No sé por qué, función térmica. Pero bueno, para física es una función de estado, una variable de estado. Entonces, si yo combino esto con el primer principio, ¿verdad? Con du igual a delta Q más delta W y con TDS igual a delta Q, si yo combino esas tres cosillas, ¿verdad? Pues entonces voy a tener una expresión para DS así. DS es igual a 1 entre T DH menos V de P. ¿Sí? Sí, ahí lo que hacen es que toman el diferencial, ¿verdad? De H. Ven que el diferencial de H es diferencial de U más P de V más V de P, ¿verdad? Diferencial de un producto. ¿Sí? Y eso lo combinan y lo meten por aquí, ¿verdad? DU, ¿verdad? Cuando despejo el DU, paso esto a restar, y eso ahora lo meto en el primer principio. Profe, SH es entalpía. Ese H es la entalpía, que también le llaman función térmica también. Es una variable de estado, una función de estado, o sea, tiene el mismo rango que la entropía y que la energía interna. Por ahí nos faltan todavía dos más que ver. Bueno, y entonces, nuevamente, ¿verdad? Suponiendo que H es una función de T y P, que es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Y haciendo lo mismo para la S, pues entonces yo puedo encontrar una expresión eh, general para el DS, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de hacer con la U, solamente que ahora el análogo es la H.
Y pues me queda esto, ¿verdad? Combinando esas dos cosas, ¿verdad? Es decir, sacando esta diferencial y voy a sacar el de H, ¿verdad? Que es la derivada parcial de H respecto de T, P constante de T y ahí, ¿verdad? Y aquí también, el de S, es la derivada parcial de S respecto de T, P constante de T y ahí sigue, ¿verdad? Voy a llegar a este resultado. S es igual a 1 sobre T, derivada parcial de H respecto de TP. Uy, es el P, y es de T más, y adentro me queda 1 sobre T, y esto es derivada parcial de H. Profe, ¿no sería menos? ¿Dónde? ¿En qué parte? Ahí el de VP, el de VDP, o sea, después de la primera derivada. Aquí. Exacto. Aquí dice usted. Es que, digamos, ajá, ese es menos a la hora de hacer el otro derivado en la otra, al lado derecho. Dice, ds es igual a 1 entre t, etcétera, O sea, más 1 entre t. usted dice que aquí es más. No, no, digo que arriba es menos, A a menos la Permiso. 2. derecha. Es que el menos así lo No, puso el profe, vea, ya está. Cuando uno pone n entre t, luego la derivada de h, derivada de p, de v constante. No sé qué es eso, la verdad, pero luego sigue y ahí hay un menos. Entonces sí lo puso. Solamente que ok. está mal. Sí, lo que dice fue que estoy, digamos, sustituyendo esto en el primer principio. Ya. Y el delta Q y esto lo meto ahí. Ajá. Ok, Gracias, entonces, profe. sí, bueno, con gusto. Y entonces vean que llego a esta relación. Entonces recuerden aquello de que esto es m, ¿verdad? Por dx más n por dy, ¿verdad? No se les olvide el asunto de criterio de exactitud, porque eso puede generar, o puede no, de hecho nos va a servir para generar alguna otra expresión que necesitemos, ¿verdad? Y entonces, bueno, me voy a brincar un poquito de álgebra y voy a llegar a los resultados que quiero. La derivada parcial de S respecto de T, manteniendo P constante, es ahora 1 sobre T, derivada parcial de H, comparando, ¿verdad? Es igual a P, ¿verdad? Es este pedazo de T. Y la derivada parcial de S respecto de P, T constante, pues por comparación sería 1 sobre T, derivada parcial de H, respecto de P, menos 1. Entonces ven que ahí tengo otra forma de generar esas derivadas, ¿verdad? Y aquí me faltó T, ¿verdad? Ok. Igual puedo ahora utilizar el criterio de exactitud, ¿verdad? Eh, y puedo también escribir esta, dH es igual a CP dt menos T, derivada parcial de V, dt P, menos V de T. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿verdad? Llegamos a una expresión que es completamente general, CP de T menos T de V de TP menos V. Y aquí uno puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Dependiendo de, digamos, los datos que le dé el problema. Puede, digamos, transformar la diferencial para hallar una derivada parcial, fijando una variable, y antes de eso dividiendo por un diferencial, ¿verdad? O también puede igual integrar, ¿verdad? Dependiendo. Y en ese proceso de integración puede hallar la función de estado, ¿verdad? Como tal, o puede hallar el cambio de entalpía, ¿verdad? Entonces, si es un cambio de entalpía, necesito los límites. Y si es la función de estado, pues queda escrita en términos de h en función de algo, ¿verdad? Más una constante al final,
que es la H0, que sería la H de referencia, ¿verdad? Entonces, vean que si es por integración, puedo calcular el delta H, pero necesito el estado inicial y el estado final, ¿verdad? Que estén especificados, ¿verdad? O puedo encontrar la H como una función de T, P, las variables que sean, ¿verdad? Más una H de referencia, H0. Entonces, pues aquí lo único que nos hace falta es casi que la función de estado, ¿verdad? Ahora, recuerden que las funciones de perdón, la ecuación de estado, el volumen algunas veces, en la mayoría, cuesta despejarlo, ¿verdad? Explícitamente. Entonces habrá que aplicar derivación explícita para calcular estas derivadas, ¿verdad? Por ejemplo, dv de pt. Sí. Bueno, y el otro caso es PU independiente. Veamos ese de una vez, ¿verdad? Ya para tener los tres casos. Ya con esto se pueden mezclar, ¿verdad? PV independiente. La escogencia de estas variables, que la otra vez alguien me preguntaba, la pregunta es completamente pertinente, ¿verdad? Me decía que, es decir, ¿en qué consiste? Bueno, no solo la escogencia, sino más que la escogencia, dónde hay aplicaciones de eso. Y, pues, digamos, depende del campo, llámese ingeniería, física, química, ¿verdad? Por ejemplo, en química es muy útil la H, la función térmica, ¿verdad? Ellos la necesitan mucho para estudiar las reacciones, como hacen eh, una serie de reacciones en cadena, ¿verdad? Entonces, eh, el cálculo del delta H, es decir, lo que les interesa es el delta, el valor numérico, les permite predecir el comportamiento de una reacción, ¿verdad? O cómo va a evolucionar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en estadística es más importante la entropía que la H. La H no aporta tanta información a nivel microscópico, pero para el químico es fundamental a la hora de estudiar reacciones, ¿verdad? Así que la escogencia de las variables, pues ya está orientada a una aplicación específica, ¿verdad? Por ejemplo, en ingeniería. En ingeniería, lo que estudian, todo esto que llaman los procesos de flujo, en ingeniería química, les interesa mucho PIU, que vamos a ver ahora, presión y volumen, ¿verdad? Porque está relacionado con toda la parte de producción, es decir, se dice, se me olvida la palabra, bueno, estoy viendo el término, pero PIV son variables que interesan mucho a la hora de, digamos, estudiar algún proceso en particular, ¿verdad? Eh, de producción de algo, ¿verdad? Sobre todo en la parte, digamos, en la industria, ¿verdad? Entonces, aunque esto aquí nosotros lo vemos teórico, ¿verdad? Muy teórico, en papel, ¿verdad? Pero tiene aplicaciones, ¿verdad? En diferentes áreas, ¿verdad? No solo en física. Bueno, en el caso de PIV, pues suponemos la entropía a función de PIV y pues aquí salen unas identidades, por ejemplo, esta ds, dp, v constante, es igual a cv entre t, dt, dp, v constante.
Y esto es igual, esto es conocido, ¿verdad? Esto sería entonces CV sobre T. Y esto es, vea que es el inverso de P entre T, ¿verdad? Esto es kappa entre beta. Entonces esta derivada converge, ¿verdad? Un valor concreto, que sería CV por kappa, tengo en el paréntesis, ¿verdad? Porque se ve muy medio raro. Sería arriba en el numerador CV por kappa y abajo es T por beta. Vean que esto converge a un valor concreto, ¿verdad? Igual el análogo del DS, DV, P constante, también me aporta un valor concreto, que sería CP dividido entre TV beta. Entonces ven que estas derivadas eh, son de esas que yo digo que hay que quitar de la lista porque no hay ningún problema, ¿verdad? Es decir, no hay ningún problema en el sentido de que están escritas en términos de coeficientes que se pueden obtener de una medición directa. Entonces estas derivadas no dan problema, ¿verdad? Independientemente del sistema que se esté estudiando, el resultado es este, ¿verdad? No hay más. Ahora, que el CV sea función de la temperatura, pues sí, puede ser, ¿verdad? Pero si es un gas ideal, estos son constantes, ¿verdad? Y esto ya es conocido. Esto es 1 sobre P, el gas ideal, y beta es 1 sobre P. Entonces se puede simplificar más, ¿verdad? Aquí sería CV por 1 sobre P, ¿verdad? Y abajo sería T por 1 sobre P. O sea, que se cancelan los T y me queda CV sobre P. Para un gas ideal, ¿verdad? Por ejemplo, esta ecuación es un resultado de T y P, me lo brinqué ahora. Esta viene del tema anterior, de T y P, que no la puse, pero me interesa comentarla porque pues más adelante, hacia el final del curso, la vamos a volver a calcular. Y es esta derivada, que yo creo que ya hasta la calculamos, sí, ya la calculamos en por ahí antes, creo, sí. Es menos T, derivada parcial de V respecto de TP. Esta sale de T y P independiente. ¿Ok? Y esta derivada también converge. Vean que esta derivada es menos beta. El resultado es beta VT más V. O también se puede poner como V factor de 1 menos beta T. Esta derivada es muy conocida, bueno, muy famosa porque se han hecho mediciones con ella, diferentes experimentos, los que les comentaba hace como 15 días creo, antes del examen, los experimentos esos clásicos de termodinámica. Uno de ellos precisamente consiste en medir esta derivada, o sea, obtener data acerca de esta derivada, ¿verdad? Entonces vean que esa derivada converge a esta relación, ¿verdad? V multiplicado por 1 menos beta t, ¿verdad? Que por ahí ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Esto es el coeficiente de Joule, que había aparecido por ahí en la práctica del examen. Lo interesante de esta derivada es que aquí se obtiene con las variables T y P, ¿verdad? Con la deducción usando las variables T como T y P independientes, ¿verdad? Luego queremos calcular esta derivada usando, ¿cómo se llama? Jacobianos. ¿Ok? Y entonces el jacobiano, pues es un método que le permite calcular esas derivadas y no le interesa si P y T son independientes o no lo son, es decir, no hay que saberlo. Simplemente se aplica el método y más adelante la vamos a hacer, quizás si le ponen un asterisco por ahí, y van a ver que vamos a llegar a este mismo resultado, sin tomar en cuenta, digamos, qué variables son independientes, cuáles no, ¿verdad? Sí, simplemente aplicamos el método.
¿Ok? Y si beta y si es gas ideal, pues entonces vean que esto se va a simplificar, ¿verdad? Esto es 1 sobre T y este U es RT entre P. Entonces se simplifica, ¿verdad? Se puede, si uno hace el álgebra, ¿verdad? Y lo lleva hasta la notación más compacta, ¿verdad? Recuerden que estas derivadas no hay que dejarlas como a mitad de camino, ¿verdad? Trate de hacer el álgebra hasta el final, hasta que llegue al resultado más explícito, ¿verdad? Más sencillo. Bueno, la otra semana quiero ver la parte de procesos reversibles e irreversibles, que es lo que falta del capítulo 8, y hacer algunos problemas de esto, ¿verdad? Tal vez demostración, alguna demostración con estas derivadas, ¿verdad? Con este tipo, con estos diferenciales, para llegar a alguna derivada, y también tal vez ver un poquito más acerca de, bueno, hacer problemas de procesos reversibles e irreversibles. Esta parte, jóvenes, esto, digamos, esta mitad de la clase que vimos ahora cuando hice lo de la variable dependiente e independiente, yo lo estoy siguiendo del CIERS, del capítulo 6, para que, es decir, para que si lo quieren leer de ahí, pues ahí está más explicado y completan estas demostraciones, ¿verdad? Entonces, concretamente, yo lo que vi hoy, para que nos orientemos, ¿verdad? A ver qué fue lo que se vio, del capítulo 8, la sección 8.1, ¿verdad? La 8.2, la 8.3, y ahí me quedé. El ciclo de Carnot ya lo vi la semana pasada, ¿verdad? En la clase asincrónica, ¿verdad? Y ahora, la otra semana, pasaríamos a la sección 8.5, que es entropía y reversibilidad. Y del Sears, cuando vi lo de las variables independientes, pues lo que cubrí ahí fueron las primeras 3 secciones, no, las primeras 4 secciones, o sea, de las 6.1 a las 6.4. Entonces, voy a quedar por hoy aquí, para no correr tanto con el material, ¿verdad? Recuerden que el tercer parcial está era en 3 semanas o en 2 semanas. Creo que son 3 semanas, ¿no? Me parece. Está como por ahí de principios de julio, si mal no recuerdo. Pero bueno, no sé la fecha. Entonces, la próxima semana lo que queremos hacer son procesos reversibles y hacer algunos problemas de eso. Entonces, pues vamos a quedar aquí. No sé si hay alguna pregunta. Una consulta, al final en esa integral, al ser gas ideal, queda que la derivada parcial de h con respecto a p de constante es 0. ¿En cuál me dice usted, perdón, Patricio? Aquí, al puro final, donde dice jacobianos, cuando se Ajá. sustituye ahí le queda que es 0. Ah, sí, Gas ideal. sí, es 0, claro, es 0, sí. Es el caso ideal, es el caso, digamos, límite, ¿verdad? Entonces, en el gas ideal,
estas derivadas son cero, pero por ejemplo ya para otro gas, pues no, ya es un término ahí, qué sé yo, que incluye uno de los parámetros del gas o los dos parámetros, ¿verdad? Tal vez la A y la B. Sí, pero en el gas ideal, por lo general, el gas ideal, ahora que usted lo menciona, lo bonito es que las derivadas parciales son cero o son uno, digamos, las que son más conocidas, ¿verdad? Pero habrá una que otra derivada que no son tan conocidas, ¿verdad? Y tal vez esas divergen. Es decir, no se llega, no hay una interpretación física para esa derivada parcial, ¿verdad? Por ejemplo, cuando veamos funciones, las otras dos funciones que nos faltan, ¿verdad? La energía libre y la de Helmholtz, este, ahí hay algunas derivadas parciales que son infinitas o que dan menos infinito, ¿verdad? Pero sí, esa es cero. Ujú. Bueno, jóvenes, entonces, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a quedar aquí y continuamos la otra semana. Hasta luego, entonces. Ok, profe, hasta luego. Bueno, Muchas Hasta gracias, luego, profe. profe. Buenas buenas tardes. tardes. Bueno, No, buenas profe. Hasta tardes. luego. Ok, Chao. chao, chao, pura vida. Hasta luego. Bye.